Primera de Crónicas 22, verso 1. Y dijo David: aquí estará la casa de Yahweh Elohim, y aquí el altar del holocausto para Israel. Recuerdan que, bueno, sí, esto es bastante interesante. De aquí también, de esto que estamos viendo aquí, es que algunos deducen, bueno, no solo de aquí, otro montón de factores, que el templo de Yahweh no habría estado ubicado donde hoy en día nos dicen, sino un poquitito más abajo. Pero hay montones de opiniones con respecto a eso. En el capítulo anterior, ¿verdad?, habíamos visto cómo el malaj que trajo la destrucción de gran parte del pueblo por el castigo que ahí se menciona, se detuvo. Voy a ver esa parte. El malaj de Yahweh ordenó a Gad decirle a David que subiera y construyera un altar a Yahweh en la era de Ornán, el Jebuseo. Ahí era donde se había detenido y lo había visto. Después David va y compra esa era, y es ahora que está diciendo: y dijo David: aquí estará la casa de Yahweh Elohim, y aquí el altar del Olá para Israel. Entonces, como el malaj se detuvo ahí y Yahweh tuvo misericordia del resto del pueblo, que era parte bastante interesante del capítulo anterior, porque Yahweh le da 3 opciones a David para que escoja de 3 castigos. Uno por hambre. Bueno, es que ya estoy leyendo todo el capítulo. Escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrotas ante tus enemigos con la espada de tus adversarios, o bien 3 días durante los cuales la espada de Yahweh y la peste recorrerán la tierra, y el malaj de Yahweh haga destrucción en todos los términos de Israel. Entonces pone hambre por 3 años, fija. 3 meses, guerra con los enemigos, fija, 3 meses. O ante Yahweh 3 días. Entonces David dice: mejor 3 días. Y no solo porque es lo más corto de tiempo, sino porque dice: Yahweh es misericordioso y quizá él se detenga. Mientras que el enemigo nunca se va a detener si tiene la oportunidad. Serían 3 meses fijos de muerte. Y el hambre tampoco va a tener misericordia. Entonces escoge la tercera, y en esos 3 días Yahweh estaba destruyendo a gran parte del pueblo. David ora y Yahweh se detiene, mostrando que David tenía razón con respecto a la misericordia de Yahweh. No mató a todos los que pudo haber matado. Cuando lo ve detenerse, el malaj se detuvo en el lugar que David va y compra, y dice: este va a ser el lugar donde va a estar el templo. Entonces ahí estuvo el malaj de Yahweh de pie, y por eso ahí se puso el altar para los olá, para los sacrificios que traerían expiación al pueblo, perdón de pecados, para que ya no viniera el castigo sobre él. Y dijo David: aquí estará la casa de Yahweh Elohim, y aquí el altar del olá para Israel, del holocausto. Después mandó David que se reuniera a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labraran piedras para edificar la casa de Elohim. Asimismo preparó David mucho hierro para los clavos de las puertas y para las junturas, y también una incalculable cantidad de bronce y madera de cedro 50. Algo que iba a mencionar de esto, más que todo por los materiales. Asimismo preparó David mucho hierro. Recuerden que hierro representa a Roma. Vean qué curioso, para los clavos de las puertas, así como fue Roma quien clavó a Mashiach, que es la puerta. Estamos, él dijo: yo soy la puerta, Juan 10. Preparó David mucho hierro para los clavos de las puertas y para las junturas. Yahushua es el que trae la unión, él es intermediario, él es, como he dicho, como el adaptador que el hombre necesita para poder entrar a la vida eterna o conectarse al Padre. Después dice: y también una incalculable cantidad de bronce. El bronce representa a Grecia, que también curiosamente tiene que ver mucho con la cultura occidental, y por ende también con el amor al dinero, o en sí todo lo que se ve a través de la apostasía, la falsa doctrina que desarrolló la apostasía en los últimos 2000 años. Y madera de cedro 50. El cedro, como he dicho, representa a los justos. Pues los sidonios y tirios habían traído a David abundante madera de cedro. Sidón significa cazando o pescando. Como he dicho, ese nombre representa a los 144,000 que van a ser pescados, porque Yahweh dijo que los haría pescadores de hombres, ¿verdad? En este caso, sacados del agua, que sería esta realidad en la que estamos, para ser llevados al aire, la realidad espiritual, como con una red.
mientras que los que son casados se refiere, ¿verdad?, a los que a los que van a morir en el lagar de la ira, los muchos. Entonces, Sidón representa la cosecha, unos cosechados como trigo o como peces, y otros como animales que son cazados. Después dice Tiro, ¿verdad?, sería una roca. Recuerdan que el Heilel, el Malach, en Ezequiel 28 se le manda una profecía a Heilel a través del rey de Tiro, en ese caso mostrando cómo Lucifer se quiere hacer pasar por el Mesías, que es la roca, porque Tiro significa una roca. Me parece interesante cómo menciona aquí hierro, bronce, que eso representaría las naciones. De las naciones, unos van a ser condenados, otros se les va a dar la oportunidad de entrar a la vida eterna, pero como parte de las naciones van a tener que servir a los muchos, van a estar entre las naciones y van a tener que venir a dar tributo a Israel, a Jerusalén. Los que van a recibir, recuerdan algo que a mí me gustaría oír a algún cristiano hablar de este punto, en Apocalipsis, cuando dice Apocalipsis 22, 2: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, está hablando de ya en la vida eterna y dice sanidad de las naciones. ¿Cómo? En la vida eterna van a haber naciones. Y en el cristianismo nunca yo escuché hablar de eso. Era como que todo el mundo iba a ser uno y todos, bueno, como he dicho, era con arpas en las nubes y cosas así. Entonces, van a haber naciones y van a tener que dar tributo. Y van a necesitar sanidad a través de las hojas del árbol de la vida que nos van a venir a pedir a nosotros. Y no, porque entonces, obviamente van a tener que mantenerse apartados y hacer caso a la voluntad de Yahweh como para poder recibir esas hojas de la vida y del árbol de la vida y seguir viviendo. Entonces, aquí en lo que estamos, hierro y bronce, que representa a Roma y Grecia, los últimos dos imperios, sin contar Tartaria, si es que está entre esos como el último, representaría las naciones que están en falsedad de una u otra manera, de las cuales, ¿verdad?, bueno, o en las cuales están los muchos, y entre los muchos los pocos, porque muchos son llamados, pocos los elegidos. Como he dicho, si el verso dice muchos son llamados, pocos los elegidos, quiere decir que hay otro grupo que no se está mencionando, porque de no ser así estaría diciendo todos son llamados, pocos los elegidos. Pero dice muchos son llamados. Entonces, del montón que hay de gente en la tierra, de todas las naciones, muchos son llamados, y de esos muchos que son llamados, pocos son elegidos. Entonces hay tres grupos. Aquí eso lo estamos viendo, repito, hierro, bronce, hierro como Roma, bronce es de donde salió la apostasía, curiosamente, en la que están los muchos, y ahora dice cedro, como los justos, que en este caso podríamos decir los pocos, que son árboles, recuerdan, que dan fruto. En este caso el cedro, su fruto es la madera, pero los árboles dan fruto de labios que confiesan su nombre, el nombre de aquel que murió en el madero. ¿Se me explico? Entonces, como si fueran esos tres grupos, porque está diciendo hierro, bronce y ahora madera. Pues los sidonios y los tirios. Los sidonios representan la cosecha, los tirios representan, como dije, Tiro, cuando viene el falso Mesías como si fuese Cristo y el mundo lo va a aceptar. Lo cual sucede, lo de la cosecha, recuerden que los 144,000 huyen cuando ven a la abominación desoladora, y entonces sucede la cosecha. Entonces vemos la conexión que hay ahí. Habían traído a David abundante madera de cedro. David se decía, bueno, también, perdón, vean cómo dice los sidonios, habían traído abundante madera de cedro. Y ahí se puede decir los tiros también. Entonces sería como la cosecha de la roca trajo la madera de cedro. Los 144,000 son los que van a ser sacados de este mundo sin experimentar muerte. Vea que no dijo y el bronce y el hierro, nada más la madera. Trajeron aquellos que representan la cosecha para la roca, que en el sentido positivo es Yahushua.
Ahora sí, el 5. David decía: Shlomo, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Yahweh ha de ser magnífica por su excelencia, para renombre y honra suya en todas las tierras. David se decía: Shlomo, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Yahweh ha de ser magnífica por su excelencia, para renombre y honra suya en todas las tierras. Ahora pues yo haré los preparativos necesarios. E hizo David grandes preparativos antes de su muerte. Entonces, vean, recuerden que al corazón de David vino el deseo de construirle casa a Yahweh. Pero Yahweh le mandó a decir a través del profeta: no, usted no va a construir porque usted ha derramado mucha sangre. Pero el deseo que usted tuvo estuvo bueno. Sin embargo, la casa la va a construir su hijo, no usted. Entonces ahora David dice: está bien, lo acepto, voy a dejar todo preparado para que venga mi hijo y simplemente edifique la casa. Entonces ahí estamos viendo una representación, un reflejo del primero y el último. El que viene y prepara todo, deja todo listo para que venga otro y termine de construir el templo o lo cumpla. Yahushua vino e hizo la obra, cumplió, para que ahora el último nada más venga y ponga cada piedra en su lugar y se construya el templo. Recuerden que Shlomo es llamado el hijo de David. Yahushua dijo ser la raíz de David. El último es la rama de David. Entonces es el último el que viene como Shlomo. Así como Yahweh dice de Zorobabel que él pondría la primera y la última piedra del templo. Lo construiría todo, haciendo alusión al último que viene, y desde el primero de los 144,000 hasta el último sellado completa el templo. Recuerden que también por eso es que hubo dos templos en Israel. El primero y el segundo. El de Shlomo y el de Herodes. Hubo dos templos en Israel que representan igualmente que habrían dos manifestaciones de Yahweh en la tierra. Porque recuerden que Yahushua dijo: destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. Y se refería a su cuerpo, dice el libro de Juan. El cuerpo de Mashiach es el templo. Porque hubo dos templos. Porque Yahweh se manifestaría en dos cuerpos diferentes, en dos tiempos diferentes, y ambos serían destruidos, o sea, asesinados. ¿Sí me explico? Por eso hubo dos templos en la historia humana. Y ahora el tercero que quieren hacer, uno, ¿verdad?, va a ser de piedras, y es que lo hacen para engañar al mundo, pero el principal es el cuerpo humano que van a hacer para que entre Hasatán. Entonces, dos templos, también por eso es que el primer templo tenía el arca, el segundo no tenía el arca. El templo con el arca representa la unión del primero y el último. Por eso en Apocalipsis 11, cuando resucita el testigo como Moshe, dice: se dejó ver el arca en el templo. Porque ya el primero y el último son uno, como el arca en el templo. El segundo templo no tenía arca, porque la habían escondido y no la encontraron para cuando lo construyeron. Entonces cuando Yahushua se manifiesta en el mundo, el templo que estaba era el segundo. ¿Por qué? Porque Yahushua representa una parte, el templo, no el arca. ¿Sí me explico? Entonces por eso solo estaba el templo en ese momento. Ahora es como, espiritualmente hablando, como si estuviera el templo, pero se tiene que manifestar el arca para que entre y ya se esté completo. Se habla de un tercer templo en Ezequiel, pero ese de ser así como aparece ahí sería como para el milenio, no el que haría la bestia. Pero lo del tercer templo que acabo de mencionar es por lo que dice la escritura en Daniel con respecto al fin de los tiempos de la abominación que va a entrar en un templo. Pero como le digo, eso puede ser simplemente Satanás entrando en un cuerpo humano. Pero aún así aseguro desde ya que si lo llegan a construir los judíos en este tiempo final, no va a ser como el de Ezequiel. Entonces quién sabe qué excusa van a poner. Sí, entonces eso es lo que va a hacer o haría a ellos creer que ya el Mesías está en la tierra, porque ya se habría construido el templo. Entonces, ahora, por eso he dicho que a la bestia muchos judíos lo van a ver como el Mesías, porque de darse un templo físico sería la bestia la que va a poder dar el permiso para que se construya, por la autoridad que tendría ya. ¿Sí me explico? E hizo David grandes preparativos antes de su muerte. Entonces Yahushua con su muerte cumplió todos los preparativos que se necesitaban para que viniera el último y terminara lo que falta. ¿Estamos? Por eso el último viene como Shlomo a construir el templo. Sí quiero dejarlo claro por si alguno me confunde con cosas que he dicho en el pasado. Depende del contexto siempre, como he dicho. A veces Shlomo en unas cosas representa al primero, en otras al último. David en unas cosas representa al último, en otras al primero. ¿Ok? Entonces sí quiero dejar eso claro, porque el hecho de que David iba y mataba gente representa como el último viene a ser una guerra espiritual. Shlomo estuvo en paz,
Yahushua en realidad nunca, aunque tuvo uno que otro, ni siquiera se le puede llamar debate porque simplemente les respondía y los dejaba callados o enojados. En realidad siempre, ¿verdad?, lo que vino a traer fue misericordia, perdón. Y por eso dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, verso 6. Llamó entonces David a Shlomo, su hijo, y le mandó que edificara casa a Yahweh, Elohim de Israel. Y dijo David a Shlomo, hijo mío, en mi corazón tuve el propósito de edificar un templo dedicado al nombre de Yahweh. Vean aquí dos cosas. Una, dice en mi corazón, David que tenía un corazón como el corazón de Yahweh. Entonces eso muestra que en cierta manera Yahweh tenía ese deseo. Y digo en cierta manera porque el mismo Yahweh le dice a David, pero yo no necesito ninguna casa. Ahora, el deseo de Yahweh era hacerse un cuerpo humano y venir al mundo. David lo interpreta ese deseo como, le tengo que dar casa al espíritu de Yahweh. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces David lo piensa de una manera física, material. Tengo que hacer algo donde habite la presencia de Yahweh. Pero Yahweh lo que estaba buscando en su corazón era un cuerpo humano, Yahushua, en el cual habitara él, el primero y el último. Entonces dice, llamó entonces David a Shlomo su hijo y le mandó que edificara casa a Yahweh, Elohim de Israel. Hijo mío, en mi corazón tuve el propósito de edificar un templo dedicado al nombre de Yahweh. Vean que no solo dice a Yahweh, al nombre. Importantísimo. Entonces ninguna iglesia de esta tierra es de Yahweh, porque ninguna está construida para el nombre de él, ¿verdad? Es para Jehová, para Dios, para Jesús, para este, para el otro, pero ninguna para Yahweh y Yahushua. Y bendito Yahweh, si hay por ahí alguna que ya hayan abierto con Yahweh y Yahushua, lo veo súper difícil. E incluso si tuvieran el nombre, tristemente nos hemos encontrado con gente, ya más hoy en día, yo ya estoy hasta cansado un poco de ver eso, gente que tiene el nombre y anda pero más perdido que un cristiano, o igual. Entonces, dice, para el nombre de Yahweh, mi Elohim. Pero recibí palabra de Yahweh que decía, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre. ¿Verdad? Porque la casa de Yahweh debía ser de shalom, de paz, de misericordia. Por eso Yahushua al templo trajo la misericordia, trajo el perdón. Entonces le dice a David, es que usted ha hecho muchas grandes guerras. Y no le quita lo grande y lo necesario que era eso, porque fue contra los enemigos de Yahweh y del pueblo, era necesario. Pero por haber derramado sangre, él no podía también construir el templo de paz. Uno es paz, el otro es guerra, y es ahí donde les digo, el primero, en este caso, representa la guerra espiritual. Perdón, el primero representa la paz espiritual, por eso él dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da. Entonces, Yahushua que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento interior, en el corazón, porque recuerden que el último trae la paz mundial, ya, que es la exterior. Entonces, por eso es lo que digo que se conecta con ambos, ¿verdad? Porque todo depende de donde se vea, literal o espiritual. Entonces, en este caso con lo que está diciendo, el último viene a hacer guerra, mientras que Yahushua vino a traer la paz espiritual, que sobrepasa todo entendimiento. Como dije, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no os la doy como el mundo la da, que no tema vuestro corazón. El mundo trata de dar paz a través del miedo, lo cual es imposible. Yahushua nos da la libertad a través de la verdad y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que ya fuimos perdonados, que hay vida eterna, que todo es para bien de aquellos que aman a Yahweh, etcétera, etcétera. Y obviamente, que acaba de decir el hermano, algo que es clave es que recuerden que entre el primero y el último, el primero fue el que aparece a través de una virgen, aparece sin pecado. Por eso después la escritura explica que la segunda manifestación sería sin relación con el pecado. Eso solo fue la primera, por eso la primera tenía que ser a través de una virgen. De ahí que es él el que dice, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días, porque al haber muerto sin pecado, Yahweh lo levantaría de los muertos y dejaría la vida eterna para cualquiera que quiera accesarla a través de Yahushua. ¿Sí me explico? Entonces Yahushua, por haber venido de una mujer sin pecado, es el que puede construir, obviamente con su cuerpo y en sí la congregación que es su cuerpo, el templo de Yahweh. Estamos en lo que respecta espiritualmente. El otro es el que pone la persona por persona. ¿Ah?
Sí, y él es la piedra angular, ¿verdad? Como sabemos, Yahushua es la piedra angular, eso indica también que él es el que inició, o con él se inicia toda la construcción. Por eso el último viene como Zorobabel diciendo, con la piedra primera, como dice Zacarías, favor a ella, hein la, favor a ella, ¿verdad? La piedra angular, porque es lo que pone el testimonio de Mashiach, y después todos los que crean en él se van uniendo hasta tener el templo grabado. Exacto, y de esa manera cada persona es un templo de Yahweh, porque cada persona de Yahweh, Yahushua, tiene el nombre del Padre y del Hijo en su frente, los escogidos, los 144,000, Apocalipsis 7, Apocalipsis 14. Por ende, cada uno que tiene el nombre del Padre y del Hijo es un templo dedicado al nombre de Yahweh. El otro es un templo a Jesús, a Buda, al este y al otro. Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Mira que te nacerá un hijo, el cual será hombre de paz, hombre de shalom, por eso se llamó Shlomo. Pues yo le haré estar en paz con todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Shlomo. ¿Verdad? Como Yahweh ahí se lo está poniendo, por eso será su nombre, aunque también Yahweh le da otro nombre, ¿verdad? Amado de Yahweh. Y Ediahu. Mira que te nacerá un hijo, el cual será hombre de shalom. Pues yo le haré estar en paz con todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Shlomo. Y en sus días concederé shalom y reposo a Israel. En el sentido del tiempo, así, si lo viésemos cronológicamente, entonces obviamente David sería el primero, Shlomo el último. Como sabemos en Jeremías, Yahweh profetiza que se va a manifestar el profeta como Moshe, que sería a través de quien se cumpliría la paz en el mundo. Y a través de ese momento, a partir de ese momento, viene el milenio de paz y de reposo, el Shabbat milenial. Shabbat significa reposo, ya como dice, daré paz y reposo en su tiempo, porque cuando viene el último finalmente se da el milenio de Shalom en la tierra. Entonces es clave porque eso también es profético, como estaba diciendo. Y en sus días concederé paz y reposo a Israel. Él edificará una casa a mi nombre. Será para mí un hijo y yo seré para él un padre. Aquí está confirmando lo del último, porque recuerden, también se puede decir, si estuviese hablando del primero, diría, él es mi hijo, no él será, porque el último viene a través de una relación normal de hombre y mujer, nace el hijo del hombre, y a través de Yahushua se convierte en el hijo. Por eso dice él será, él es. O sea, lo está diciendo en futuro, él llegará o se convertirá en vez de decir él es. Obviamente en el sentido de ese momento es como diciendo cuando él nazca, él será. ¿Okay? Pero proféticamente en el sentido de Yahushua él siempre ha sido. Por eso cuando se habla de Yahweh, el que era, el que es y el que ha de venir, Yahweh es el que era, Yahushua es el que es. Por ende, si hubiese dicho él es, se referiría a Yahushua. Al decir él será, se refiere al último. Entonces, él edificará una casa a mi nombre, será para mí un hijo, y yo seré para él un padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Eso es clave. Ahora, Shlomo, o sea, en el sentido de Shlomo, se cumplió, porque él estuvo en el trono hasta que se murió. Dice el 10, él construirá casa para mi nombre, y él será para mí por hijo, y yo seré para él por padre. Y estableceré su trono, estableceré el trono de su reino, estableceré el trono de su reino sobre Israel ad olam, hasta el olam. Entonces eso se puede traducir, o sea, lo traduce normalmente como para siempre, pero uno ahí podría decir, viéndolo así, pero él se murió, y después vino la separación del reino, y después eventualmente perdieron el reino. Entonces en el caso de Shlomo, de su vida, se cumplió porque en su olam, en su mundo, en su vida, fue siempre rey. Pero en el sentido general de la humanidad entera, esto es una profecía de cuando viene el último y finalmente se establece el reino que nunca va a ser quitado, como dice Daniel 2. Y como profetiza Jeremías, que levantaría el renuevo de David, un renuevo justo, y establecerá su reino para siempre, eternamente. ¿Sí me explico? Porque entre esto y nuestro momento se perdió ese reino.
Entonces no puede ser el cumplimiento completo este. Ah, bueno, pero sí, o sea, hechos, ¿verdad? Porque Yahushua, recuerden lo que le dijeron, que es el que estaba poniendo aquí, Alejo, solo para que lo reconozca. En Hechos 1, donde le preguntan a Yahushua, y esto es clave, repito, para los judíos, por lo que acaba de decir el hermano Saulo, le preguntan, verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, soberano, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los mismos discípulos estaban esperando lo mismo que el resto de los Yahudim, y por eso es que no captaban las cosas que Yahushua les explicaba y les decía. Ahora hasta resucitó, entonces ahora ya le creen todo, o sea, o por lo menos aceptan lo que sea sin importar lo que les diga o cómo no lo entiendan. Entonces le preguntan, ahora sí, ya está resucitado, ¿vas a restaurar el reino? Porque pensaban que era el cumplimiento de esto que estamos viendo aquí. Pero dice, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Eso era como decirles, no, mis chiquitos, todavía no. ¿Verdad? Sí lo voy a hacer. Pero si les dice sí, van a esperar que lo haga inmediatamente. Si les dice no, no van a entenderlo, porque sí lo iba a hacer, solo que no todavía. Entonces se enfoca en el tiempo. No está para ustedes saber los tiempos y las ocasiones que Yahweh guardó para sí mismo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ellos esperaban lo mismo, pero Yahushua les dice, este no es el momento del cumplimiento de esa profecía en particular, aunque sí se va a cumplir. Porque Yahushua trajo el sacerdocio y el último trae el reino. Obviamente ya lo que hizo Yahushua abre las puertas para el reino. ¿Por qué? Porque recuerden que era el sacerdote el que unge al rey. No podía haber rey sin Cohen entonces. Claro. Entonces decía, volviendo a Crónicas, él edificará una casa a mi nombre, será para mí un hijo, yo seré para él un padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Yahweh esté contigo y seas prosperado. Esto es David hablándole a Shlomo. Yahweh esté contigo y seas prosperado para que edifiques la casa a Yahweh tu Elohim, como él ha dicho de ti. Ven qué hermoso como primero dijo David, Yahweh mi Elohim. Ahora dice Yahweh tu Elohim. Que Yahweh te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Yahweh tu Elohim. Entonces serás prosperado, y si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que Yahweh mandó a Moshe para Israel, entonces serás prosperado si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que Yahweh mandó a Moshe para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Vean lo que le dice David a Shlomo, es muy similar a lo que le dice Yahweh a Yahushua ben Nun, Josué, hijo de Nun. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás heredar al pueblo la tierra. Ahora le está diciendo a él, esfuérzate y sé valiente, porque tú construirás un templo para el nombre de Yahweh. Una vez más, eso con el fin, el último. Es similar también a Yirmiyahu, como Yahweh le habla cuando lo manda, puesto que Yirmiyahu dice que él era un niño. Yahweh le dice, no tema a los que lo voy a mandar. Y eso es una que me queda grabado, porque Yahweh le dice, no tema, no importa con quién lo mande, contra quién lo mande, no tema. Pero si usted teme, lo castiga usted. ¿Verdad? Entonces, obviamente es más temor fallarle a Yahweh que a cualquier humano, sea lo que sea que pueda hacer. Pero el punto es, Yahweh le está diciendo a Yirmiyahu, usted me representa a mí, entonces usted no le puede tener miedo a nadie. Si le tiene miedo a alguien, me deja mal a mí, entonces no tema. Y es similar aquí, por el cumplimiento y lo que representa Yahushua ben Nun, Josué, Shlomo, Yirmiyahu y todas las profecías relacionadas con ellos. Entonces dice, entonces serás prosperado si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que Yahweh mandó a Moshe. Vean qué interesante que menciona a Moshe en medio de todo esto, cuando hemos estado hablando del cumplimiento del testigo como Moshe. Para Israel. También, bueno, no voy a mencionar nada, pero esto del 12, que Yahweh te dé entendimiento y prudencia, dice aquí, también te dé a ti Yahweh Seikel Ubiná, intelecto y entendimiento.
intelecto e entendimiento. Muy importante el intelecto para no dejarse llevar por las emociones. Bueno, lo importante es a sujetar las emociones al intelecto, pero hay que tenerlo primero. Entonces, intelecto y entendimiento. Recuerden que la inteligencia significa alejarse del mal. El entendimiento es lo que viene después de Jokmah, sabiduría, que es lo que Yahweh ya le había dado a Shlomo. Entonces, con esta bendición o oración de David, Shlomo tendría Jokmah y Binah para su sekel, su entendimiento. Perdón, para su intelecto. Y eso también me va a confirmar lo mismo, puesto que recuerden que con Yahushua viene la Jokmah, la sabiduría, y con el último el entendimiento. Por eso la doble porción. Y dice que Yahweh te dé intelecto e entendimiento para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Yahweh tu Elohim. Entonces serás prosperado. Entonces serás prosperado. Si alguien quiere ser prosperado, no tiene que tener 3 trabajos necesariamente. Depende del Padre, si eso es lo que quiere de la persona, pero no es que tenga que tener 3 trabajos, que no pueda dormir, que no pueda pensar en otra cosa, que no pueda tener su tiempo libre para descansar o para alegrarse en otras cosas. No significa tampoco el estar en una iglesia cristiana y dejar todo su sueldo ahí cada vez que le piden plata a través de diezmos y ofrendas, porque le dicen pacte, echa aquí y después le llegará más plata, ¿verdad? Si usted da plata, le saldrá más plata en el banco. No es eso, es cumplir los mandamientos de Yahweh. Entonces serás prosperado. Obviamente entre los mandamientos está el dar caridad, obviamente, pero el enfoque debe ser, incluso en dar caridad, el amor al prójimo. Lo hago por el bien de, y para que se lleve la palabra de Yahweh, ¿verdad? Para que se sepa que es Yahweh el que quiere ese amor al prójimo. Entonces, es cumpliendo la ley de Yahweh que se va a hacer prosperado. Entonces una persona, si quiere ser prosperado, debería enfocarse en cumplir los mandamientos, en vez de estar pensando qué otro negocio hago, de dónde saco plata. Tranquilo, voy a confiar en Yahweh primero, voy a gozarme con lo que tengo, voy a estar contento con eso, voy a pedirle al Padre misericordia, voy a pedir perdón por mis faltas, mis pecados, voy a purificar mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, y todo se va a ir acomodando poco a poco. Cuando se da cuenta ya está prosperado. Y por lo menos en la, ¿verdad?, espiritualmente principalmente, y después ya materialmente. Pero para eso se necesita tener entendimiento y todo lo demás que estamos viendo aquí. Digo yo, para comprender que se puede ser próspero incluso sin tener mucha plata. Entonces serás prosperado si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que Yahweh mandó a Moshe para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Dice Hazak ve'ematz. Hazak ve'ematz. Esfuérzate y fortalécete, por decirlo de alguna manera un poco diferente a como está aquí, por las palabras que veo aquí. Hazak como de Hizkiyahu. Ezequías es un rey que representa al último, ya lo hemos visto también en Reyes, Segunda Reyes 18, por si lo quieren ver, muy bueno. Ve'emetz, fuerza, ve'ematz, perdón, en este caso, porque le estaba hablando de que se fortaleciera. No temas, dice, ni desmayes, sí, ni caigas, ni te pongas por debajo, se podría decir también. Ve el tejat. Mira, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Yahweh 100,000 talentos de oro. Yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Yahweh 100,000 talentos de oro. Usted se imagina. Si un talento, como hemos dicho, y depende de la historia, el momento, y podría buscar ahorita, pero porque hay, o sea, a través de la historia el talento cambió de peso varias veces. Entonces, podría ser entre unos 30, 40 kilos, 30, 60 kilos, un talento. Imagínense 1,000 talentos. Una cantidad exagerada de oro. Imagínense que le digan eso a más de un hijo. Se lo gastó todo el primer. A los 18. No, hombre, si pudiera gastar uno de esos, imagina que es sorprendente la cantidad de dinero que puede ser eso hoy en día.
Mira, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Yahweh 100,000 talentos. Una vez más, el 100 representa perfección celestial, representa la entrada al cielo. El oro representa el reino de Yahweh. El 1000 se conecta con el primero, con Yahweh como la fuerza de toda la creación, el poder mismo, porque la Aleph representa el 1 y el 1000. Entonces vemos como 100,000 talentos de oro está completamente conectado con el fin, la entrada al cielo, que es el reino de Yahweh, la perfección celestial, el poder del Padre y demás. 1,000,000 de talentos de plata. Vean, 1000 talentos de oro como si fueran los pocos, 144,000. 1,000,000 de talentos de plata como si fueran los muchos. Y bronce y hierro, las naciones. Sin medida, pues es mucho. Imagínense tener tanto que sin nombre. ¿Para qué van a contar eso? Déjelo, después vemos cómo que hacemos con eso. Asimismo he preparado madera y piedra, lo cual tú podrás aumentar. He preparado madera y piedra, lo cual tú podrás aumentar. También la madera y la piedra se puede, obviamente ambos se pueden conectar con pocos y muchos dependiendo de lo que veamos, pero se puede ver los pocos como la madera porque son árboles que dan fruto, de labios que confiesan su nombre, Hebreos 13:15. Y la piedra porque recuerden que Yahushua dijo que podía sacar hijos de Abraham de las piedras, o sea, gente con fe. Y son los que tienen fe en la muerte y resurrección del Mesías los que son justificados para ser de los muchos. ¿Estamos? Entonces, madera y piedra, porque la madera se tiene que sembrar, crecer, como la semilla de Yahushua, la semilla que es Yahushua, la palabra de Yahweh, que se pone en el corazón y empieza a crecer y después dar fruto. Como menciona, por los números que mencionó, otra vez se conecta con lo mismo del cielo, la Kuf, cielo, fin de los tiempos, todo lo que hablamos en el capítulo anterior, donde dice, no era en el mismo capítulo al inicio. Preparó David mucho hierro para los clavos de las puertas. ¿A dónde estaba? ¿No si era en el pasado? No. La gente era así. Dice, entre estos no fueron contados los Levim ni los hijos de Benjamín porque la orden del rey era abominable. Esos fueron los que no se contaron. Pero antes de ese verso dice en el 5, había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada. Recuerden que la espada es la palabra de Yahweh. 1,100,000 que tenían la escritura. Y dice aquí, lo separa. Está hablando de otra cosa completamente diferente, pero usa los mismos números. Dice, entonces, 100,000 talentos de oro, como los pocos. 1,000,000 de talentos de plata, como los muchos. 1,100,000 en total de plata y oro, los muchos y los pocos, como los que sacan espada o tendrían la escritura, si lo conectamos con el capítulo anterior. Y después bronce y hierro sin medida, que eso como había dicho, ¿verdad? Las naciones, o en este caso como aquellos que no fueron contados, porque sin medida es como decir sin contarlos, no se contaron. Entonces bronce y hierro representarían a Leví y Benjamín. Exacto. Y tras de eso recuerden que el fin de los tiempos sucedería después de 2 milenios, como está diciendo dos cosas, hierro y bronce sin medida, Leví y Benjamín, sacerdocio y reino, para que se cumpla ya todo al final de esos 2 milenios. Entonces qué curioso esos números de esos materiales y esas personas específicas en el capítulo 21 y 22. También como he mencionado, ya mencioné eso otra vez de otra manera, pero como he mencionado también, el último se conecta con la madera, por eso Yahushua fue colgado de un madero y lo cubrió de su sangre, porque el último necesita de Yahushua la palabra para hacer lo que tiene que hacer, el árbol del conocimiento del bien. ¿Sí me explico? Entonces el último se enfoca o se conecta principalmente con madera, por eso el arca del pacto era de madera, cubierta de oro, el reino de Yahweh. Entonces la madera, el último, la piedra el primero porque es la piedra angular. Ahora claramente Yahushua, la piedra angular, fue colgado de un madero. Entonces tanto madera como piedra se conecta con Yahushua. Y en ese caso, lo cual tú podrás aumentar, es como diciendo Yahushua la piedra vino a ser colgado del madero. El último como Shlomo vendrá a aumentar la honra, la estima del Padre a través de su obra. ¿Estamos? Un punto. Entonces dice, tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros,
hombres expertos en toda clase de obra, del oro, de la plata, de bronce y del hierro. Hay en abundancia. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro hay en abundancia. Levántate y manos a la obra, que Yahweh esté contigo. Qué bueno, bendito el Padre, que así sea. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudaran a Shlomo, pues quiere decir ayunaran, que ayudaran a Shlomo su hijo, diciendo: ¿no está con vosotros Yahweh, vuestro Elohim, el cual os ha dado shalom por todas partes? Qué hermoso esto, porque es un contraste particular con el pueblo en rebelión en el desierto, cuando le dijeron a Moshe: Yahweh no está entre nosotros, ok, pero como diciendo que Yahweh no estaba entre ellos. Ahora David está haciendo esta pregunta retórica, como ya se han dado cuenta que Yahweh sí está entre nosotros. Nos dio la tierra, nos dio un reino. Aquí estamos con mucha exaltación. Entonces, así como el pueblo en el desierto, dando vueltas, dijo: ¿está Yahweh con nosotros? Y por eso fueron castigados. Ahora David les dice, una pregunta retórica: ¿no está Yahweh con nosotros? Ahora sí es obvio. En ese tiempo, ahora sí era obvio que Yahweh estaba. También en el desierto debió serlo. Pero muy seguro el enemigo se aprovechó de que estaban en el desierto, dando vueltas y demás, para hacerles pensar: ah, no, el maná me vale que se partió el mar, me vale todos los milagros que se habían dado, estoy en el desierto y tengo enojo. Entonces se enojaron con Moshe y con Yahweh. Dice: ¿no está con vosotros Yahweh, vuestro Elohim, el cual os ha dado shalom por todas partes? Porque él ha entregado en mis manos a los habitantes de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Yahweh, delante de su pueblo. Vean esas palabras, porque no dice de la tierra de Israel, aunque en ese momento se está refiriendo a la tierra de Israel, pero dice: él ha entregado en mis manos a los habitantes de la tierra, así como todo habitante de la tierra se volvió posesión de Yahushua una vez que él vino y pagó por la humanidad. Y la tierra ha sido sometida delante de Yahweh, delante de su pueblo. El último viene y toma la tierra para someterla a Yahweh. Recuerden que el primero está conectado con las almas, el último con el... Bueno, como siempre digo, el primero con el tiempo, el último con el espacio. Por ende, el primero con las almas que van a la vida eterna, el último con los cuerpos que fueron hechos del barro, que es parte del espacio donde estamos. Entonces, curioso que menciona ahí que ha entregado a la gente y a la tierra, a través del primero y el último. Pero en este caso proféticamente la tierra entera. En mis manos, sí, buen punto también. Recuerden que Yahushua es el brazo, el último es la mano. Por eso es que es como diciendo: sí, es de Yahushua, pero lo tiene a través del último, que es su mano. Lo pone en su mano, que es su hermano también. Entonces, porque él ha entregado en mis manos a los habitantes de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Yahweh y delante de su pueblo. Dice después: aplicad pues ahora vuestros corazones y vuestras almas a buscar a Yahweh, vuestro Elohim. Levantaos y edificad el lugar apartado de Yahweh Elohim, para traer el arca del pacto de Yahweh. Vean qué poderoso, todo lo que falta para que esto suceda, pero ya le está dando todas las reglas, todas las órdenes, y se ve como una profecía cuando lo conectamos con lo que vemos en Apocalipsis, de que el arca entre al templo y se deje ver en Apocalipsis 11 tras la resurrección de los dos testigos. Levantaos y edificad el lugar apartado de Yahweh Elohim, para traer el arca del pacto de Yahweh, y los utensilios apartados a Elohim, a la casa edificada al nombre de Yahweh. Bendito sea. Y una vez más, al nombre. Vea que dice el arca del pacto, que sería el testigo como Moshe entrando a Mashiach, para que sean uno. Y los utensilios, que recuerdan que son los muchos, puesto que el templo son los pocos. Entonces el templo los pocos, el arca, testigo como Moshe, los utensilios los muchos. Todo Mashiach. Porque Yahushua es cabeza, la congregación es el cuerpo. Los pocos son la carne, los muchos son la sangre. El primero es el cerebro, el último es el corazón. Y otro montón de formas en las que se puede explicar. Y en ese contexto David es como Yahushua el primero, porque derramó mucha sangre, uno literal, otro. Okay. Sí, entiendo, o sea, se puede ver eso siempre así, ¿verdad? Derramó mucha sangre, pero fue su propia sangre. Ya es diferente, ¿no? El valor numérico sería
375. 375. Bueno, una conexión con el último es que Shlomo, bueno, voy a escribirlo para que lo vean. Es el mismo valor numérico de un nombre que también significa el propósito de Yahweh. También otra palabra con las mismas letras, de hecho, las mismas letras de Shlomo reacomodado significan poder o dominio. Entonces Yahweh le daría poder y dominio al rey, o representa cuando se manifiesta el poder y dominio de Yahweh en la tierra. Ahora, aquí está escrito Shlomo. Shlomo. Pero vean cómo esto es Ma. Recuerdan que el Mi, que significa quién, es Yahushua, el primero quien revela a Yahweh. El último es el Ma, el que revela qué, dijo Yahushua. ¿Qué es lo que significa Ma? La pregunta, ¿verdad? Entonces, por esto que se usa, al menos en el hebreo hoy en día, Shel Ma se podría ver como en quien está el qué, en quien está el Ma, o el que tiene el Ma, el qué, que se podría ver como el que tiene la respuesta. Qué curioso que él es el que se le dio toda sabiduría, el que tiene la respuesta, o en quien se representa el último, que es el Ma. El fuego consumidor que viene como el buen pastor para predicar del agua de vida al revelarlo. O he aquí el agua de vida que trae el buen pastor, el que es el fuego consumidor. ¿Estamos? Fuego consumidor que viene como el buen pastor a revelar la fuente de agua de vida. Al revelarle, o la fuente de agua de vida que nos da el favor. Y por si algo, ya solo para cerrar con esa pregunta, Violeta, o sea, el punto, por si no me entendió otra vez cuando lo expliqué, habría sido David, porque al final fue David el de la decisión. Así como cualquier hombre, cuando toma la decisión de hacer algo y peca por esa decisión, es su culpa, no es culpa de Satanás. Obviamente Satanás también va a ser culpable, pero uno no le puede echar la culpa a Satanás y decir es culpa de él y yo no tengo ninguna culpa porque él me influenció, ¿verdad? Que eso fue lo que trató de hacer Eva y Adán. Dice, en Shlomo está el nombre Moshe más una Lamed. Así es, de hecho, ¿verdad? Que bueno, porque no lo mencioné. También como Moshe, que significa gobernador o parábola, ¿cierto? Así es. Vean cómo son las mismas letras reacomodadas. Esto sería para Moshe o por Moshe. Entonces se puede ver como que se dio Shlomo para el testigo como Moshe, para que el testigo como Moshe tuviera un reflejo o algo, una revelación más allá, por Moshe. O si pongo Hamashal, que se puede ver como la parábola, dando a entender que tanto por Moshe o Shlomo recibimos una enseñanza o parábola de algo más allá. Hamashal, la parábola, o Hamoshel, el líder. Entonces el líder por Moshe sería Shlomo, ¿verdad? La representación que vemos en Shlomo, el testigo como Moshe, que viene y revela el mashal, la parábola, y se convierte en el Moshel, el líder, y trae la paz, Shalom.